Empezar a grabar. Gracias. Buenos días, chiquillos. Vamos a empezar a comenzar. Creo que hubo un problema con el reproductor también, porque como tengo que ir a buscar a sus compañeros, me llevé el celular y el celular tiene internet. Así que se desconectó y volví a conectar de nuevo. Bien. Vamos a comenzar primero. Vamos a poner atrás a la presentación. Acá. Saludamos a los que están adentro, a los que están aquí participando. Dice, está Consuelo que se está conectando, está Benjamín Carmona, está Francisca, está Juliana, está Lucas, María Jesús también. Maximiliano, Paloma González. ¿Quién conoce a Paloma González? Ya. Ah, compañero de ustedes del año pasado que yo no conozco. Ah, igual que usted. No, igual que yo. Sí. Ah, ya, entiendo. La Valentina Yarla y Belén. Bien. Ya, chiquillos, vamos al aula virtual. De acá. Saquen su cuadernito igual. Bien. Ya, vamos a empezar aquí. Este no estoy tan buena onda como cuando estoy en mi casa. En mi casa estoy con cafecito brigadito. ¿Me queda un día, maestro? ¿Me queda un día? Un día. Ya. Chiquillos, hoy día lo que vamos a hacer, vamos a revisar de nuevo lo que es la sinopsis y vamos a hacer una lectura. Cuando, por ejemplo, acá dice, revisión de contenido y modelaje de escritura, lo voy a marcar acá, lo voy a marcar cuando aparezca la herramienta. Cuando aparezca, ahí está. Control L. Ahí está. Sí, tranqui. Ya lo vamos a hacer. Ya, cuando yo les digo modelaje de escritura, lo que yo les estoy diciendo es que yo voy a hacer las cosas primero. Las voy a hacer con ustedes. Yo nunca les enseño algo que no hacemos antes. ¿Ya? Así que eso es. Un modelaje de escritura es un modelo de acción. Es como nosotros vamos a trabajar de aquí en más. Si yo les voy a pedir una sinopsis, ¿ya? Yo les voy a mostrar cómo se hace primero. ¿Se entiende? ¿Sí? Cuando yo les pido, por ejemplo, un ensayo, yo les voy a mostrar cómo se hace. Cuando yo les pido una infografía, yo les voy a mostrar cómo se hace. ¿Ya? De cualquier modo, ustedes, por supuesto, que van a tener sus propias estrategias. Eso no me concierne a mí. Pero si yo quiero el resultado, igual que cuando ustedes hacen un ejercicio de matemática, cuando hacen un ejercicio, ¿se llega por una sola vía o se llega por varias? Por varias vías. Entonces, ahora vemos una vía, pero de todas formas, pues, ustedes pueden innovar bajo las herramientas que ustedes quieran pertinentes. ¿Bien? Vamos a bajar acá y vamos a leer el objetivo. ¿Ya? El objetivo es bien largo, por eso yo no lo leo bien. ¿Ya? Dice, utilizar diversas estrategias para registrar y procesar información obtenida en soportes impresos digitales, en coherencia con el tema, propósito comunicativo y las convenciones discursivas de los textos que producirán. Todo eso se sintetiza en la actividad de clase. Dice, analizar un cuento para construir una síntesis. Aunque no debería decir síntesis ahí, debería decir sinopsis. Muy bien. Vamos a corregir eso. Sinopsis. Ah. ¿Qué incienso? ¿Silencio qué cosa? No entiendo. Se me olvidó poner el teléfono en silencio. Póngalo en silencio, pues. Ya, gracias. Que sonó como incienso. Ya es que yo no entiendo nada cuando hablo así con esta cuestión encima. ¿Ya? Vamos a la revisión de contenido. ¿Está bien ahí entonces el objetivo de la clase? ¿Sí? Sí, ya, excelente. ¿Me escuchan allá? ¿Sí? Por lo menos acá sale el icono que sí me escucho. ¿Ya? Sigamos acá. ¿Qué es una sinopsis? Una sinopsis es un resumen breve de una obra, que puede ser una película, una serie, un cortometraje o un libro. Su objetivo principal es dar información precisa, evitando valoraciones subjetivas, y abarcar solamente el eje central. ¿Ya? Aquí nosotros hacemos una distinción, una pequeña distinción, porque por valor subjetivo nosotros vamos a entender
también algo que tiene que tener nuestra sinopsis, que es la invitación al lector. Invitación al lector. Voy a escribir acá una buena sinopsis. Tiene una invitación al lector. Vamos a recordar eso ahora. Invitación al lector. ¿Ya? Una llamada a la acción. Acción. Y la storytelling. Eso lo vamos a recordar ahora. Vamos a seguir acá. La sinopsis suele ser escrita en tiempo presente y en orden cronológico y debe relatar toda la historia, incluyendo el desenlace. Bien, vamos a recordar lo que vimos ayer entonces, la brevedad, como tips para la sinopsis. Dice, escribir un texto atractivo para los lectores, invitarles a la lectura. Recuerda contestar las principales preguntas que eventualmente puedan surgir al lector. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, está mezclado por el tema del... Están pasando la asistencia por mientras que vamos entonces a avanzar acá. Hablando. Esperemos un ratito, chiquillos, ya continuamos. Oye, qué fuerte esto de que el compañero haya estado acá en clase y yo no lo cacho, porque... Bien, chiquillos, dice la brevedad. Dice, escribir un texto atractivo a los lectores, invitarle a la lectura. Recuerda contestar las principales preguntas que eventualmente puedan surgir al lector. Invitar a la lectura. Pregunta, porque todos alguna vez hemos sido influenciados por la publicidad, por ejemplo. ¿Qué es lo que vende la publicidad? Ya, letras grandes, pero en cuanto a mensaje. ¿Eh? Por ejemplo, recuerden esa noticia de estos cabros que fueron hicieron una fila enorme para comprar unas zapatillas Jordan. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Ya. ¿Qué es lo que estaban buscando los jóvenes? Comprar la zapatilla. Pero aparte de eso. Porque para comprar la zapatilla, por ejemplo, yo lo puedo hacer en mi casa. ¿Qué estaban buscando algo más que eso? Ya, una oferta, sí, puede ser. Pero algo más. No solamente eso motiva a la gente cuando va a comprar algo. La exclusividad, por ejemplo. ¿Ya? La rapidez, el prestigio. Ojo. Ojo. Porque cuando la publicidad, y acuérdense que nosotros también estábamos haciendo guiños a el marketing cuando nosotros estamos preparándonos para escribir. Más que el producto, son las ideas sobre el producto. En este caso, como nosotros vamos a evaluar cuentos para construir una sinopsis, lo que nosotros debemos evaluar es qué podemos dejarle al lector. Vuelvo a reiterar el ejemplo que decía Antonia ayer cuando me preguntó sobre el psicoanálisis. Si tú quieres, por ejemplo, aprender sobre el psicoanálisis, lee el libro que te está recomendando. Si tú quieres, por ejemplo, sentir, apoyarte o estar, por ejemplo, asustado con un cuento de terror, lee este cuento de terror.
Y la pregunta siempre es ¿por qué? ¿Cuál va a ser el enganche, por decirlo, o cuál va a ser el atractivo de nuestro cuento? Vamos a anotar acá. Preguntarse cuál va a ser el atractivo del cuento. Por ejemplo, en uno de los cuentos que he estado preparando para la antología, hay un cuento que es de la escritora argentina Mariana Enríquez, y no les voy a revelar todavía el nombre del cuento, pero más o menos la trama. Este se basa en una persona en un barrio pobre que llega con un carrito, ¿ya? Y empieza a sentir la amenaza de ser el otro, mucho más empobrecido, en un lugar empobrecido. ¿Cómo la gente va a reaccionar? ¿Cómo, por ejemplo, se va a generar más violencia de clase? Es la pregunta que tiene ese cuento. ¿Ah? Después se lo voy a decir. Pero es de la Mariana Enríquez. Van a ver algunos de la Mariana Enríquez también que yo he leído. Voy a tratar de hacer una lista que sea bien paritaria. Tenga nombres masculinos y femeninos. ¿Ya? Porque hay que tratar de motivar eso también, leer a mujeres en este tiempo. Bien, vamos más abajo. ¿Cuál va a ser el atractivo del cuento? Y sobre todo, hacerse preguntas antes de leer, ¿ya? Para evaluar la expectativa. Ya lo vamos a hacer con el cuento que vamos a leer hoy día, que se llama Pájaros en la boca. Pájaros en la boca. ¿Qué se imaginan con eso, chiquillos, antes de leer? ¿Ya? ¿Qué más? ¿No tan literal? ¿Ah? Ya un caldo de gallina, ¿qué más puede ser? Ya, tartamudeo, bien. Como piu, una cosa así. Ah, nervios para hablar también. ¿Ah? Ya, sí, también puede ser. Sí. También puede tener un contenido de orden sexual, no lo sé, como pájaro. ¿Ah? Metáforas son peligrosas. Ya, pero ya vamos a leer el cuento. Y ustedes van a decir, ¿cuál es como el tema que se puede extraer? Algo, por supuesto, no literal, de lo que vamos a leer. Storytelling, vamos a ver qué significa esto. El storytelling es contar, desarrollar y adaptar historias, utilizando elementos específicos, personajes, ambiente, conflicto y un mensaje. Bien, cuando nosotros hablamos de storytelling, es contar un cuento, hacer atractiva la lectura mediante un cuento. Por ejemplo, una persona puede decir, me encontré en la librería con este cuento que me pareció atractivo. Y empiezas a contar de qué se trata el cuento. Les voy a hacer el storytelling de Pájaro en la boca. Pájaro en la boca es un cuento es un conjunto de cuentos en realidad, ¿ya? De una escritora argentina que se llama Samantha Schweblin. Me llamó la atención el apellido y busqué los orígenes de ella. Evidentemente es alemana y tenía como toda una historia detrás familiar que se vinculaba a la literatura, ¿ya? Aparte porque la Samantha es muy atractiva físicamente. También la busqué por eso. Fíjense en lo innecesario de eso, pero también es parte del storytelling, de cómo yo me encontré con el libro. Ustedes también pueden, en ese storytelling, en ese sentido, ya pueden relatar lo que sintieron. Importante acá, voy a poner acá, relatar qué sentí. Relatar qué sentí cuando leí el cuento. ¿Qué expectativas? Lo que yo deseo es que cuando ustedes preparen la sinopsis, ustedes escriban mucho, van a escribir mucho. Van a escribir por lo menos unas 500 palabras, 1000 palabras. ¿Ya? Pero de eso, es que es poco.
Sí, de verdad que es muy poco. Porque de eso después van a reducirla a 150. ¿Mm? Pero, ¿por qué les digo por qué va a ser tanto texto? Porque ustedes tienen que preparar los materiales. Por ejemplo, preparar el storytelling, preparar las emociones que le connotó, por ejemplo, el cuento. Tienen que preparar las expectativas que tuvieron sobre el cuento, sobre el título, sin leerlo, ¿ya? Y después tienen que preparar cómo este va a ser atractivo para su lector. Son tres cosas. Tres cosas, uno, dos, tres, y además tienen que concatenar lo que sucede en el cuento, que es lo más fácil. Es lo más fácil. Fíjense que vamos a tener como 4 tablas, 1, 2, 3, 4, con 4 cosas distintas. Y todo eso de ustedes les va a servir como insumos, materiales para crear esta sinopsis de 150 palabras. No, se los voy a dar. Ustedes lo pueden elegir de la antología que les voy a dar, porque yo necesito también leerlo. Tengo que tener los leídos previos para guiarlo a ustedes. ¿Has leído el cuento La gallina degollada? Creo que no. No. Bueno, Lo voy a buscar después. Oh, A mí también me es suena. cuático, es cuático. ¿Pero es de Quiroga o no? ¿Ah? ¿O era su Quiroga? Lo leí cuando era chico, entre comillas, y era de un niño que mataba a su hermana porque veía que su cocinera hacía una gallina degollada y él degollaba a su hermana. Ay, qué entretenido. Hay una parte de un libro que ojalá lo pudiéramos leer, ¿no? Pero quizá en corto medio, que se llama Casa de Campo de José Donoso. Y es una metáfora ya sobre el golpe militar, pero como es metáfora, no se menciona, sino que los protagonistas de esta historia no son gente adulta, sino que son niños. Y en una parte hay un degollamiento así similar. Violencia, muy violento, muy violento, muy violento. Ay, me encanta. Gallina degollada, vamos a buscar eso después. ¿Ya? Y Storytelling dice, una buena historia despierta el interés e identificación con el lector. Les voy a adelantar un poquito de Pájaro en la Boca. Pájaro en la Boca sale una niña escolar. Ustedes se pueden identificar con ella. ¿Ya? Una muy buena historia hace que el lector se imagine en el papel del personaje principal. Una historia espectacular hace que el lector recorra cada paso en la piel del protagonista, sufriendo con él y enfrentando todos los obstáculos que se presentan a lo largo del camino. Movido por la esperanza de superar el conflicto y vibrando cuando esto ocurre. Aquí están las emociones. Emociones en el relato. Emociones. Eso es muy importante. Nosotros tenemos una raíz humanista que nos implica que revisemos también lo que sentimos cuando leemos. Me acuerdo una vez que estaba con un profesor en la U y nos estaba enseñando poesía y todas esas cosas como más técnicas y nos decía, claro, hay un ámbito más allá de la técnica o de las estructuras textuales que nosotros estamos viendo que tiene que ver con lo que sentimos. Es importante también revisarlo, para que ustedes sean sensitivos a la hora de leer. Sigamos más abajo. Sin spoiler dice no desvelar detalles importantes, no desveles giros argumentales, por ejemplo. Ahí vamos después de Pájaro en la Boca, ustedes me van a decir qué es lo que no tenemos que revelarle al lector antes de leer el cuento. Muestra el conflicto, dice sin desvelar ningún elemento central de la trama, inicia un nuevo desenlace, debe mostrar al lector un par de los principales obstáculos a los que enfrentará el protagonista. Veamos después los obstáculos y veamos cuál va a ser entonces nuestra lectura. Cuando hablamos de conflictos, chiquillos, hay varios conflictos en la literatura que se remontan a la historia de la literatura, ¿ya? Que tienen que ver con los conflictos clásicos, modernos y posmodernos. Esto no se lo tienen que aprender, sino que yo se los entrego como información, ¿ya? Estos conflictos, de todas formas, igual se ven en el cine. En el cine también están implicados estos conflictos acá. Nosotros vamos a leer un cuento de este periodo posmoderno, que algunos la llaman así, ¿ya? Y estos son los conflictos, fíjense acá. El hombre y la tecnología, el hombre y la realidad, y el hombre y el autor. Claro, por ejemplo, en Shakespeare está esto del hombre contra el hombre. Por ejemplo, el hombre en la naturaleza o el destino. ¿Ya? También, por ejemplo, en Calderón de la Barca, en La Vía de Sueño, otra novela, una obra de teatro.
ya el hombre contra Dios, por ejemplo, en ciertas rebeliones. ¿Ya? Fíjense acá, y escriban ahí en su cuaderno, porque se los voy a preguntar como ticket de salida para terminar la clase. ¿Qué tipo de conflicto posmoderno, voy a escribirlo acá, qué tipo de conflicto postmoderno se refleja en el libro? O sea, en el cuento. Bueno, cuento Pájaros en la boca. Bueno, ahora esa frase tiene una pregunta que ustedes me tienen que hacer. ¿Ah? Algo que ustedes no saben ahí, que sería bueno que la preguntaran ahora. Muy bien, muy bien. ¿Qué es esta cuestión de lo postmoderno? ¿Ah? En esta clase lo vamos a situar como algo contemporáneo. Pero lo postmoderno es un concepto proveniente de la filosofía que habla sobre el abandono de ciertos presupuestos que ha tenido la humanidad para su desarrollo. ¿Qué es lo que son esos presupuestos? Son ideas. Y para que lo asociemos rápidamente, son las ideas de la Ilustración. Josiana, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de la Ilustración? ¿De la Ilustración? ¿De los franceses? ¿Ah? ¿Del cuadro de Delacroix? ¿De la libertad guiando al pueblo? ¿Mostrando los pechos? ¿No? ¿Qué se acuerda de eso? Damián. La ilustración fue el movimiento que causó prácticamente la Revolución Francesa. Sí, muy bien, muy bien. Fomentar la lectura y la enseñanza. Muy bien, muy bien. Una de las cosas también, la lectura enciclopédica, ¿no? De ahí nace la enciclopedia. Pero también cuando nosotros hablamos de ese periodo, lo podemos resumir en 3 ideas principales. ¿Cuáles son? Lo mismo que de la Revolución Ajá. Fraternidad, Sí. hermandad Y libertad. Muy bien, muy bien. Cuando hablamos de lo postmoderno, Damián, y para los chiquillos que están en la sala, hablamos del abandono de eso. Por ejemplo, en un tiempo postmoderno como el nuestro, abandonamos la libertad de estar sin esto, ¿ah? Por una cierta seguridad. Pero, por ejemplo, esa seguridad nos va a llevar al conflicto con la tecnología. ¿En qué medida somos libres al tener, por ejemplo, cámaras o al tener, por ejemplo, no sé, en el futuro tendremos cámaras de calor que verán si es que tenemos fiebre o no? Y si ustedes se fijan, eso no es muy efectivo con respecto a la pandemia. Dime, Daniel. Entonces, libros en la granja con todo un postmoderno. Sí. Por supuesto que sí. Por supuesto. Ahí tendría que ser como el hombre de la sociedad o el hombre de la realidad, porque también es mediante la metáfora. ¿Ya? Mediante... Muy bien, muy bien. Y sobre todo los conflictos con el socialismo real stalinista. También está ahí presente. Bien, vamos a bajar acá, vamos a bajar. Empieza con una frase impactante, dice captar la atención, invitar al lector. Si la primera frase es impactante, logras conectar con ellos. Ahí vamos a ver cuestiones de estilo. Ojo acá. Cuestiones de estilo. ¿Ya? Cuestiones de estilo para la escritura. Pero eso lo vamos a ver después. Dice, llamada a la acción. Dice, no tienes que decirle, y ahora compra mi libro si quieres saber lo que pasa. Simplemente tienes que sembrar dudas. Esto es muy importante, sembrar dudas. ¿Por qué debería comprar el libro, seguir leyéndolo? ¿Ya? Dejar una pregunta, una frase final, una palabra. Y ahí también vamos a ver cuestiones de estilo. Ya si ustedes se fijan, pasamos de la recopilación de información allá la edición. Cuando uno ya edita, ya puede ver cuestiones de estilo que son más útiles, como la invitación al lector. ¿Bien? Sigamos. Ya.
Esta es la portada del libro, ¿ya? De uno de los libros, porque el libro que les voy a mostrar yo es un ebook basado de una página legal para bajar libros, que se los voy a pasar acá. Sí, sí, legal, la legal. ¿Legal? Sí, legal. Es esta que está acá. Ay, no me alcanza la herramienta, pero está acá. Voy a poner aquí, salir, voy a seleccionar aquí, esta que está acá. Y ustedes pueden encontrar libros de todo el mundo en distintos idiomas y los pueden descargar fácilmente con un solo clic sin pagar nada. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Por ejemplo, estos libros que son muy buenos, que bueno, están los de inglés, los de acá, que son como introductorios a ciertas temáticas. Los que saben inglés pueden buscar, por ejemplo, esto. Libro de la psicología, libro de la filosofía. En este sentido, yo busqué el de Samantha Schweblin. Opciones de búsqueda y ponemos acá español. Spanish. ¿No? Todo está jodido. Todo está jodido. Y aquí hay un par de libros de ella, y el que vamos a revisar nosotros es este que está acá. ¿Se fijan que es distinta la portada? Es otra recopilación. Bien. ¿Cómo? Creepy. Creepy. Está bien buena. Yo he visto más creepy. Creepy, creepy. Ya, veamos acá. Para descargar los ebooks tienen que bajar una aplicación. Yo leo con Adobe Digital Edition, que está acá, que también es fácil de encontrar. Con Adobe. Por ejemplo, acá yo tengo una biblioteca. Voy a poner atrás una biblioteca. Tenemos acá. Y acá hay muchos libros. Por lo menos los que he estado leyendo o revisando. No todos, porque algunos son demasiado nuevos, no lo he revisado todo. Pero por ejemplo acá está el psicoanalista, que también lo estaba leyendo para usted. ¿Ya? No, es muy claro. Ya vamos a pájaro en la boca. Bien. También tiene la ventaja, los ebooks tienen esta ventaja de aumentar la letra. Ahí está. ¿Se nota, cierto? ¿Sí? Sí. Espero que también lo estén viendo allá, donde quiera que estén. Ya. Pájaro del lado. Habíamos visto que nuestros compañeros decían que podía hacer un caldo de pollo, que podía hacer hablar, farfullar en ese sentido, o que podía ser un pájaro, no sé, que, claro, podría estar ahí. ¿Bien? Vamos a leer y vamos a ver cómo nosotros lo podemos resumir. Yo lo voy a estar marcando y quiero que pongan mucha atención a la lectura. Dice, pájaros en la boca. Vamos a ver acá. Dice, apagué el televisor y miré por la ventana. El auto de Silvia estaba estacionado frente a la casa, con las balizas puestas. Pensé si había alguna posibilidad real de no atender, pero el timbre volvió a sonar. Ella sabía que yo estaba en casa. Fui hasta la puerta y abrí. Silvia, hola, dijo ella. Entró sin que yo alcanzara a decir nada. Tenemos que hablar. Si yo quiero resumir el argumento en una simple oración, ¿cómo lo diría? No, eso estoy interpretando. ¿Conflicto? Sí, con un conflicto sí, pero ahí estoy interpretando. Yo lo que necesito es que ustedes lo resuman el argumento. El argumento de un personaje, ojo acá, se revela por sus acciones. ¿Qué es lo que ocurre en la escena? Muy bien, pero el calificativo lo vamos a obviar porque tenemos que hacer una cuestión súper sintética. Silvia llega a casa. Escriban ahí, número 1, Silvia llega a casa.
Bien ahí, Damián, pero cuando estamos haciendo los argumentos, necesitamos limpiar un poquito de los adjetivos. Tenemos que hacer simplemente lo más objetivo posible. Silvia llega a casa. Y dejen en Silvia, o en el mismo dejen un paréntesis, porque tenemos que ver quién es Silvia. Esposa de... Muy bien, muy bien, muy bien. Silvia es la esposa. Excelente. Entonces, ¿cómo quedaría, Antonio? ¿Cómo quedaría lo que estamos escribiendo? Silvia llega a casa, punto. Silvia es la esposa. Mejor ahí. Silvia llega a casa, punto. Silvia es la esposa. ¿De quién vamos a hablar? del prota. Ya, vamos a ver. Todavía no, todavía no, todavía no. Pensé que no era ahí. No sé, no sé. Sigamos. Sigamos. Mira, ahí podríamos hacer ¿cómo se llama? Esta cuestión se llama una inferencia. Tú dices, acabas de hacer una inferencia. ¿Por qué le hiciste, verdad? Porque porque él describe, pensé si había alguna posibilidad real de no atender. Claro, claro. Y ahí está Está expresando su... su desconformidad, su descontento porque llega. Muy bien, muy bien. Excelente. Dice acá, uy, chiquillos, nos quedan 2 minutos. Voy a dejar de transmitir acá y ya volvemos. Espero que se desconecten y se lo vuelvan a conectar. Ya seguimos, esperemos que los compañeros se conecten. Guardemos silencio y continuemos entonces con la lectura. Dice, señaló el sillón y obedecí. Porque a veces, cuando el pasado toca la puerta y me trata como hace 4 años, sigo siendo un imbécil. No va a gustarte. Es fuerte. Miró su reloj. Es sobre Sara. Pongamos un número 2. Pongamos un número 2. La esposa contará algo sobre quién? Sobre Sara. Todavía no sabemos quién es Sara. La hija de... Puede ser, sí. ¿Qué dije yo? La esposa contará algo sobre Sara. Sí, gracias. La esposa contará algo sobre Sara. ¿La esposa qué? Contará algo sobre Sara. ¿La esposa aquí? La esposa contará algo sobre Sara. ¿Podemos hacer una expectativa? ¿No será algo bueno? ¿Será algo malo? Sí. ¿Será algo malo? Sí, con eso todo el mundo Sí. Sigamos. Siempre sobre Sara. Vas a decir que exagero, pero soy una loca. Todo es asunto. Pero hoy no hay tiempo. Te venís a casa ahora mismo. No tenés que ver, esto tenés que verlo con tus propios ojos. ¿Qué pasa? Además, le dije a Sara que ibas a ir, así que te espera. Nos quedamos en silencio un momento. Pensé en cuál sería el próximo paso, hasta que Silvia frunció el ceño. Se levantó y se fue hasta la puerta. Tomé mi abrigo y salí tras ella. ¿Qué pasó entonces? Van a ver el problema con Sara. Sí, van a ver el problema con Sara. Eso es. Pongan un 3. Van a ver el problema con Sara. Estamos entonces sintetizando las acciones. Acuérdense de siempre, las acciones. Las acciones son argumentos. Acciones son ¿Profe? argumentos. Dígame. ¿Cuál fue la 2? Y me puede repetir, por favor, la 3, disculpe. Ya. Ya voy. La esposa contará La algo dos sobre Sara. contará. Porque no se escuchó bien, lo siento. Ya, tranqui. A ver, resolvamos esto. A ver. Antonia, siéntate ahí, dile a tu compañera. No, pero profe. Después yo me lo consigo, no se preocupe, síganme. Después me lo Ya. consigo. Tranqui, ahí creo, Pascal, tú escribes bien, ¿cierto? Sí, yo me acuerdo tú. Sí. Ya, Pascal, yo te voy a pedir el cuaderno. Vamos a sacar una foto al cuaderno de Pascal.
Ya, Muy bien. sigamos acá. Gracias. No sé yo. Ya, pero no está. Ya resolvemos eso, Josiana. O sea, ya. Sigamos acá. Sigamos con ya. Por fuera, la casa se veía como siempre, con el césped recién cortado y las azaleas de Silvia colgando de los balcones del primer piso. Cada uno bajó de su auto y entramos sin hablar. Sara estaba en el sillón, aunque por ese año ya había terminado las clases. Llevaba puesto el jumper de la secundaria, que le quedaba como a esas colegialas porno de las revistas. Estaba sentada con la espalda recta, las rodillas juntas y las manos sobre las rodillas, concentrada en algún punto de la ventana o del jardín. Una postura que me recordaba a esos ejercicios de yoga de la madre. Siempre había sido más bien pálida y flaca. Ahora, en cambio, se la veía rebosante de salud. Sus piernas y sus brazos parecían más fuertes, como si hubiera estado haciendo ejercicios unos cuantos meses. El pelo le brillaba y tenía un leve rosado en los cachetes. Cuando me vio entrar, sonrió y dijo: ¿Qué pudo percibir el protagonista de su hija? Algo estaba mal. Que había cambiado. Ya. Muy bien. Hay un cambio físico, pues vamos ahí como el número 4. Número 4, hay un cambio físico en Sara. ¿Mm? Número 4, hay un cambio físico en Sara. Hola, papá. Aunque mi nena era realmente una dulzura, 2 palabras alcanzaban para entender que algo estaba mal. Y en esa chica, algo seguramente relacionado con su madre. A veces pienso que quizás debí habérmela llevado conmigo, pero casi siempre pienso que no. A unos cuantos metros del televisor, junto a la ventana, había una jaula. Era una jaula para pájaros, de unos 70, 80 centímetros. Colgaba del techo vacía. ¿Será importante eso, no? Sí, muy bien, ¿por qué? Porque el libro, ¿cuánto se llama así? ¿Ya? Muy bien, excelente. Pongamos un número 5, vamos al 5, ¿cierto? Pongamos 5. ¿Cómo lo podríamos decir? No, pero en base al protagonista. ¿Cómo? ¿Ya? Más que se presenta, aparece. Sería más correcto eso. Aparece una jaula de pájaros vacíos. ¿Digo? No, porque, excelente, buena distinción. Tendría que ser entonces el protagonista. Observa una jaula vacía. Muy bien. No, está bien, estamos aprendiendo, estamos haciendo una lectura colectiva. Ya, tranquilo. Ya, Silvia me hizo una seña para que la siguiera a la cocina. Fuimos hasta el ventanal y ella se volvió para verificar que Sara no nos escuchara. Seguía erguida en el sillón mirando hacia la calle como si nunca hubiéramos llegado. Silvia me habló en voz baja. Mira, vas a tener que tomarte esto con calma. Déjame de joder, ¿qué pasa? La tengo sin comer desde ayer. Me estás cagando. Para que lo veas con tus propios ojos. ¿Estás loca? Dijo que regresáramos al living y me señaló el sillón. Me senté frente a Sara. Silvia salió de la casa y la vimos cruzar el ventanal y al entrar al garaje. ¿Qué le pasa a tu madre? Sara levantó los hombros, dando a entender que no lo sabía. Su pelo negro y lacio estaba atado en una cola de caballo, con un flequillo que le llegaba casi hasta los ojos. Silvia volvió con una caja de zapatos. La traía derecha, con ambas manos, como si se tratara de algo delicado. Puesta la jaula, la abrió, sacó la caja un gorrión muy pequeño, del tamaño de una pelota de golf. Paremos un ratito que nos están interrumpiendo. Ya, síganos.
Ah, esto. ¿Y por qué? Ah, ya. 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 Tiró la caja al piso y la hizo a un lado de una patada, junto a otras 9 o 10 cajas similares que se habían sumado bajo el escritorio. Entonces Sara se levantó su cola de caballo, brilló a un lado y otro de su nuca, y fue hasta la jaula dando un salto paso de por medio, como hacen las chicas que tienen 5 años menos que ella. De espaldas a nosotros, poniéndose en puntas de pie, abrió la jaula y sacó el pájaro. No pude ver qué hizo. El pájaro chilló y ella forcejeó un momento, quizás porque el pájaro intentó escaparse. Silvia se tapó la boca con la mano. Cuando Sara se volvió hacia nosotros, el pájaro ya no estaba. Tenía la boca, la nariz y el mentón y las 2 manos manchados de sangre. ¿Qué hizo? ¿Un pájaro en la boca? Ya, muy bien. Vamos entonces a poner como número 6. ¿Cómo? ¿Qué seis? ¿Cuál era la 5? Ya, pero sigamos con la 6. Pónganlo en espacio. La 6 dice, Sara se comió el pájaro frente a Tus padres. no, pero es que hay que poner ahí un adjetivo. Ahí sí que va el adjetivo porque acá se describieron muchas emociones. Muchas emociones. Estupefacción. La palabra es estupefacto, pero ¿cómo la escribimos? Son esas palabras que uno nunca escribe. No, estupor. Eso es lo que vamos a ver ahora. Estupor. Estupor es un estado de falta de reacción excesiva, largo o profundo. Los afectados solo pueden ser sacados de este estado brevemente y mediante estímulos muy intensos. Estupor. Ya, punto. ¿Qué pusimos? Sara se comió el pájaro frente a. Frente a sus padres. Frente a sus padres. Ya vamos a dejarlo ahí, después vemos el tema del adjetivo. Vamos acá. Sonrió avergonzada, su boca gigante se arqueó y se abrió, y sus dientes rojos me obligaron a levantarme de un salto. Corrí hasta el baño, me encerré y vomité en el inodoro. Pensé que Silvia me seguiría y empezaría con las culpas y las directivas desde el otro lado de la puerta, pero no lo hizo. Me lavé la boca y la cara, y me quedé escuchando frente al espejo. Bajaron algo pesado del piso de arriba. Abrieron y cerraron algunas veces la puerta de entrada. Sara preguntó si podía llevar con ella la foto de la repisa. Silvia contestó que sí. Su voz ya estaba lejos. Salí del baño tratando de no hacer ruido y me asomé al pasillo. La puerta principal estaba abierta de par en par. Silvia cargaba la jaula en el asiento trasero de mi coche. Di unos pasos con la intención de salir de la casa gritándoles unas cuantas cosas, pero Sara salió de la cocina hacia la calle y me detuve en seco para que no me viera. Se dieron un abrazo. Silvia la besó y la metió en el asiento del acompañante. Esperé que volviera y cerrara la puerta. Bien. ¡Qué mierda! Sigamos acá. ¿Te la llevas? Fue hasta el escritorio y empezó a aplastar y doblar las cajas vacías. Dios santo, Silvia, tu hija come pájaros. No puedo más. ¡Come pájaros! ¿La hiciste ver? ¿Qué mierda hace con los huesos? Silvia me quedó mirando desconcertada. Ya. Vamos a poner otro, 7.
7. Silvia, ¿cómo estás? La madre está desconcertada frente al estupor del padre. La madre está desconcertada frente al estupor del padre. ¡Qué mierda! ¡Come pájaros! Sigamos acá. La madre está desconcertada frente al estupor del padre. ¿Ya? ¿Qué mierda hace con los huesos? Dice, supongo que los traga también. No sé si los pájaros. Dijo y se quedó mirándome. No puedo llevármela. Si se queda me mato yo. Y antes la mato a ella. ¡Come pájaros! Silvia fue hasta el baño y me encerró. Y se cerró. Miré hacia afuera a través del ventanal. Sara me saludó alegremente desde el auto. Traté de serenarme. Pensé en cosas que me ayudaran a dar algunos pasos torpes hacia la puerta, rezando porque en ese tiempo alcanzara para volver a ser un ser humano común y corriente, un tipo pulcro y organizado, capaz de darse 10 minutos de pie en el supermercado frente a la góndola de enlatados, corroborando que las arvejas que se estaba llevando son más adecuadas. Pensé cosas como si se sabe de personas que comen personas, entonces come pájaros vivos, no está tan mal. También que desde un punto de vista naturalista es más sano que la droga, y desde el social más fácil que ocultar un embarazo a los 13. Pero creo que hasta la manilla del coche sigue repitiéndome, come pájaros, y así. ¿Cómo se sentía? ¿Estaba tranquilo o estaba intranquilo? Muy bien. Entonces pongamos ahí como el otro. El padre está inquieto tratando de justificar, ¿qué cosa? Muy bien, las acciones de su hijo. Sí. Se me olvidó, díganlo por ahí. El padre estaba inquieto. Ya está allí. Ya, el padre estaba inquieto tratando de justificar las acciones de su hija. Eso sí, ¿cierto? No, ya vamos con el 7 ya. Vamos en el 8. En el 8. ¿Qué era su chica? Sigamos acá. Dice, llevé a Sara a casa. No dijo nada en el viaje y cuando llegamos bajó sola sus cosas, su jaula, su valija, que habían guardado en el baúl, y 4 cajas de zapatos con las que Silvia había traído del garaje. No pude ayudarla con nada. Abrí la puerta y ahí esperé a que ella fuera y viniera con todo. Después de indicarle que podía usar el cuarto de arriba y de darle unos minutos para que se instalara, la hice bajar y sentarse frente a mí en la mesa del comedor. Preparé 2 cafés. Sara hizo a un lado su taza. Dijo que no tomaba infusión. ¿Se trasladaron o no? ¿A dónde están los personajes ahora? En la casa del papá. Llegan a la casa del padre. Esa es otra acción. Llegan a la casa del padre. 10. Llegan a la casa del padre. 9. ¿Comes pájaros, Sara? Dije. Pues pájaros. Sí, papá. Se mordió los labios, avergonzada, y dijo, vos también. ¿Comes pájaros vivos, Sara? Sí, papá. Me acordé de Sara a los 5 años, sentada en la mesa con nosotros, devorando frenéticamente una calabaza, y pensé que encontraríamos la forma de resolver este problema. Pero cuando la Sara, que tenía frente a mí, volvió a sonreír, y me pregunté qué se sentía al tragar algo caliente y en movimiento, algo lleno de plumas y patas en la boca, me tapé con la mano, como lo hacía Silvia, y la dejé sola frente a los 2 cafés. Pasaron 3 días. Sara estaba casi todo el tiempo en el living, erguida en el sillón con las rodillas juntas y las manos sobre las rodillas. Yo salía temprano al trabajo y me guardaban las horas consultando en internet infinitas combinaciones de palabras: pájaro, crudo, cura, adopción, sabiendo que ella seguía sentada allí mirando hacia el jardín durante horas. Cuando entraba a la casa alrededor de las 7 y la veía tal cual la había imaginado durante todo el día, se me erizaban los pelos de la nuca y me daban ganas de salir y dejarla encerrada dentro con llave, herméticamente cerrada, como estos insectos que cazaban de chico y guardaban en frascos de vidrio hasta que el aire se secaba,
¿Podría hacerlo? De chico una vez vi en el circo a una mujer barbuda que se llevaba ratones a la boca. Los retenían un rato con la cola moviendo entre los labios cerrados, mientras caminaba frente al público sonriendo y dirigía los ojos hacia arriba, como si eso le diera un gran placer. Ahora pensaba en esa mujer casi todas las noches, dando vueltas en mi cama sin poder dormir, considerando la posibilidad de internar a Sara en un centro psiquiátrico. ¿Internarán a Sara? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué harían ustedes? ¿La lesionarían con su compañera? ¿Incorporarán a su dieta pájaros crudos? Estas y otras preguntas las vamos a responder la próxima clase. ¿Bien? ¿Cómo les ha pasado? ¿Están intrigados? ¿Qué pasará? Chiquillos, la pregunta para terminar. ¿Qué conflicto postmoderno se presenta en el cuento? Veámoslo acá, veámoslo acá. Veámoslo acá. ¡Su hija come pájaros! ¿Cuál? El hombre y la tecnología. Hombre y la realidad. Muy bien. Porque este es un cuento, ¿de qué índole? Fantástico. Bueno, hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás, claro, hasta ahí nomás. Aunque quizá el desenlace nos puede decir algo más. ¿Bien? Ya, chiquillos, vamos a dejar la transmisión en vivo hasta acá. No olviden darle un like, suscribirse y hacer todas esas cosas que hacen los youtubers. Ya, nos vemos en la segunda parte para mañana. Chao, chao.